Bueno, bienvenidos a la clase, bienvenidas a la clase de lingüística de primero de filología hispánica, ¿vale? Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Cristina Heras, de la Universidad de La Plata, de Argentina, muy cerquita de Buenos Aires, que está pasando unos días aquí en la Universidad de Sevilla con una estancia de... ¿De Río de la Plata o de La Plata solo? Tenemos que hablar así. La universidad es la ciudad de La Plata, está a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, o sea, la capital federal. Y el Río de la Plata la ciudad de La Plata está pegada al Río de la Plata. Y la variedad de español que hablamos ahí la llamamos la variedad rioplatense, justamente. Muy bien. Y está aquí con nosotros, entonces ella se formó como profesora... Bueno, hizo filología, y lo que aquí llamaríamos estudios ingleses o filología inglesa, y se dedicó toda su vida a la enseñanza de inglés como segunda lengua, que es el tema que, aprovechando que está ella y es experta en el tema, vamos a intentar desarrollar hoy, tratar hoy, que además nos sirve de adelanto para el debate que tendremos mañana dirigido por Alejandra y Yaiza. Después ha hecho un máster y se ha especializado más en cuestiones de enseñanza de español y formación de profesores de español, ¿vale? Que por eso dio aquí la clausura del máster más L, y especializándose sobre todo en el tema de la enseñanza de la lectura, ¿vale? Porque una de las primeras cosas que podíamos empezar a resaltar es que cuando uno tiene que enseñar una segunda lengua, tiene que enseñar muchas competencias distintas, muchas habilidades distintas. Tradicionalmente se han distinguido 4, ¿no? Uno aprende las habilidades de lectura y comprensión oral, que serían 2 habilidades así de recepción, ¿no? De recepción y 2 habilidades de producción, que sería la habilidad de producción de la lengua escrita y la habilidad de producción de la lengua oral. Aquí hemos hablado mucho de la lengua oral y la lengua escrita, y como para nosotros los lingüistas la lengua oral es lo más importante. En la enseñanza de lengua depende de tus necesidades. Ella, por ejemplo, a quien forma son estudiantes que a lo mejor son de especialidades de ciencias sociales, humanidades, etcétera, que necesitan el inglés no para hablar o para entenderlo, sino necesitan el inglés como herramienta de trabajo para leer. Lo único que necesitan es poder leer artículos especializados. Entonces ellos tienen un programa donde se desarrollan simplemente o fundamentalmente esa habilidad, ¿vale? ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? ¿Qué piensas tú? Bien. ¿Si se pueden separar esas habilidades o no? ¿Y por qué es posible enseñar solo la lectura? Bien, bueno, si me voy a concentrar no voy a hacer mucha historia porque, bueno, todo lo que es la enseñanza de inglés en Argentina, donde estamos tan lejos de lugares, de países donde se habla inglés propiamente, es una enseñanza de inglés como lengua extranjera. Digamos que el concepto de segunda lengua no lo estamos manejando nosotros prácticamente. ¿Puedes explicar ¿Sí? esa diferencia, lengua extranjera, segunda lengua? Claro. Segunda lengua es cuando la persona es bilingüe, entonces que tiene que manejarse y cambiar de códigos constantemente en su vida cotidiana. Nosotros cuando aprendemos inglés allá es justamente para tener una herramienta más, una lengua más, que la vamos a utilizar en situaciones muy particulares, o cuando salgamos del país, o cuando tengamos que tener un trabajo, tenemos que contactarnos con gente de habla inglesa. Entonces, en ese caso hablamos como el inglés como lengua extranjera. Sí, por daros un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Vosotros que estáis aquí estudiando inglés, la mayoría, o estáis estudiando francés, estáis estudiando inglés fundamentalmente como lengua extranjera, porque aquí en España no se habla inglés como lengua habitual, etcétera. Pero vuestras compañeras Erasmus, que vienen de Alemania, de Francia, están estudiando aquí español como segunda lengua, porque la lengua es la de la sociedad y constantemente tienen que estar usándola, etcétera. O los norteamericanos que vienen aquí a estudiar español lo están estudiando como segunda lengua. Y claro, la situación es muy distinta. Yo estoy segura que las Erasmus aquí están aprendiendo muchísimo más de lo que podrían aprender en su país, porque aquí están usando el español constantemente y tienen que estar cambiando. Entonces, el entorno de cómo se hace, si hay una inmersión, es algo que es uno de los factores que más afecta, a factores externos a que se pueda tener éxito o no en el aprendizaje de una lengua. Perdona. Bien, bueno, y una de las cosas que ocurre es que, bueno, la enseñanza de inglés está, digamos, es de forma privada. O sea, en los colegios primarios no se llega a aprender el inglés, no se llega a aprender las 4 habilidades, no se aprende a hablar, ni escribir,
Entonces, ¿Os suena de algo que no se aprenda en la escuela pública bien la lengua? bueno, eso lo podemos hablar. ¿Este es el debate de mañana? ¿O de hoy? Bien, entonces nos encontramos con esta dificultad que muchos alumnos llegan al nivel universitario, tienen una materia cuatrimestral que se llama capacitación o lectocomprensión en inglés. Gente que no tiene, la gente que ya ha recibido formación en inglés lo rinde, se presenta examen directamente en condición de libre, ¿usan ese término? Sí, y entonces no cursan, pero justamente el desafío es para todos aquellos alumnos que no tienen ningún conocimiento de inglés, entonces llegan a la clase, las clases se imparten en español. Y lo que hacemos en muy poco tiempo es justamente enseñar de qué forma se puede abordar un texto en forma estratégica. Justamente al no tener los conocimientos tenemos que darles algunas herramientas de lo que se llama un umbral mínimo lingüístico, digamos, donde tengan un conocimiento mínimo de la sintaxis, de la morfología, cómo funcionan algunas cuestiones de la lengua. Y una vez que partimos de eso, empezamos a trabajar ya con lectura estratégica. Y ahí viene la pregunta, pero no sé si acá podemos trabajar en pregunta o somos más que expositivos que nada. Sí, acá la pregunta justamente es qué entendemos por lectura. ¿Qué es leer para ustedes? Hay que pasar el micrófono, eso es lo malo, pero ¿alguien quiere contestar qué es leer? ¿Qué es leer? El proceso de leer no es una cosa fácil, ¿eh? Hay gente con problemas de dislexia o problemas de trastorno, lo que sea, que a lo mejor puede hablar perfectamente, pero tiene muchos problemas y no llega a desarrollar una lectura así competente para enterarse de todo, ¿no? De lo que hemos hablado antes de las personas sordas. Hay muchos sordos que la lengua escrita y leer con textos abstractos y demás les cuesta enormemente y es algo que no hemos logrado todavía. ¿Pero qué es leer? Venga, preguntamos a Fernando. El proceso. Para mí creo que es el proceso de identificar las palabras. ¿Y con palabras simplemente? ¿Cómo? ¿Cómo viene esa pregunta? Leer. ¿Qué es leer? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo más? Identificar palabras, ver las palabras. No, tú no. ¿Alguien más quiere decir algo? Si ustedes, por ahí cambio la pregunta. Si ustedes tuvieran que imaginarse una metáfora de lo que es leer, ¿qué imagen tendrían en la cabeza? ¿Los ayuda eso o no? No. ¿No? Una actividad semejante a la lectura. Ajá. Hombre, para mí leer sería leer un texto y comprender lo que te está diciendo. Bien. Para eso tendrías que entender bien el código en el que está escrito el texto, claro. Si yo voy a leer un texto en inglés difícil, pues seguramente no consiga descifrarlo. En español, pues sí. Solamente entrarías al texto por la lectura de palabras. ¿Mirarías algo afuera? Hombre, yo creo que también tendría que mirar el contexto de época, el contexto en cómo está escrito. Bien. ¿Qué tipo de texto sería también, no? ¿Qué tipo de texto? Si el texto es un texto divulgativo, si es un texto muy erudito, menos, más coloquial. Bien. ¿La temática que se va a abordar? La temática también, hombre, claro, posiblemente a lo mejor el texto pueda ser español y yo tampoco lo entienda. Ajá, bien, justamente. Bien, muchas gracias. Fuimos sacando un poquito más. Está bien, el tema de las palabras sería uno, el otro tema es la comprensión. Es algo que manejamos constantemente, pero bueno, ¿qué es comprender? Uno entonces empieza a ver que la comprensión no es simplemente entrar en la palabra y decir, manejo el código, como vos bien dijiste, ¿no? Yo manejo el código porque alguien me enseñó una serie de palabras, porque tengo un diccionario abajo del brazo y que lo puedo abrir todas las veces que quiera para ver qué quiere decir cada palabra, pero así y todo, muchas veces teniendo el diccionario y abriendo cada vez que aparece una palabra que no entiendo, puede ser que no pueda sacar el sentido y que no pueda comprender. Entonces hay un ejercicio de aproximación a los textos que tiene que ver con lo que son los tipos textuales, ¿no? Que eso nos organizan la realidad, los tipos textuales. O
sea, bueno, no será demasiado, sí, es así, ¿no? Cuando uno va a encontrar un texto, va a saber si es un texto de divulgación científica o si voy a leer un poema. Entonces lo veo que está, o lo elijo directamente, busco un autor que me guste y leo un poema, o si es un cuento para niños, que yo voy a leerle a alguien más, o me lo voy a leer para mí porque me gusta. O sea, cada tipo textual nos va ordenando y organizando también y nos va ayudando a crear hipótesis acerca de lo que voy a leer. Entonces la lectura en sí no es solamente... No es como si uno entrara, yo muchas veces les digo a mis alumnos que uno tiene que tener una posición de poder frente a los textos, ¿no? Muchas veces lo que pasa con alumnos que llegan a un nivel universitario sin saber inglés es que tienen una posición bastante negativa o de temor o, bueno, no, yo el inglés nunca fue lo mío, vienen con estos discursos. Entonces se encuentra con que cuando encaran el texto, lo encaran con temor. Entonces empiezan a querer buscar en el diccionario cada una de las palabras. Entonces yo veo que muchas veces los textos así que tienen arriba en el lápiz la definición de cada una de las palabras. Generalmente no se llega al sentido. Justamente lo que tratamos es de que el alumno empiece a abordar el texto como desde arriba, como mirando, ¿vieron las jugadas de tenis? Como esa mirada de halcón. Desde arriba, el texto se mira así, se mira cómo está organizado primero, miramos si tiene subtítulos, si hay cifras, si hay nombres, si hay cosas que me pueden llegar, si hay transparencia con mi lengua. Entonces todo eso voy haciendo base en lo que sé y no en lo que no sé. Y a partir de eso es donde se empieza a trabajar también todo lo que son las hipótesis frente a eso, y entonces cuando encaro el texto lo que voy a hacer es confirmar, empezar a sacar algunas ideas. No voy a ir mucho al detalle, pero ahí es donde voy a empezar a construir el sentido. Y así es como el que escribe el texto deja una parte de ese texto para ser interpretado y ahí se termina de completar. Uno como lector lo que hace es completar los silencios que quedan en el texto. E incluso acá mismo, con distintas culturas, vamos a leer un mismo texto y tal vez tengamos distintas interpretaciones. Así que eso también es muy importante. ¿Les voy mostrando el galimatazo? No, ¿Sí? Sí, porque si no, no sé cómo va a quedar en la cámara el galimatazo, pero una cosa un poquito más general sobre tu experiencia, sobre tu experiencia como profesora de inglés y qué es lo que hay que hacer para ser un buen profesor de inglés, qué tipo de formación, porque nos hemos concentrado en la lectura, sí, pero hay otras muchas habilidades y aunque hablamos de 4, pero luego hay muchas más, porque una de las cosas que siempre se ha olvidado es el tema de la cultura que va asociada a la lengua, que es la que normalmente atrae a los alumnos a aprender la lengua, más que las cuestiones lingüísticas o gramaticales o lo que sea. Entonces, que des una visión general de lo que es la enseñanza de lenguas y luego quizá el ejercicio lo podemos dar al final para que ellos lo... Bueno, esto es una gran responsabilidad. Realmente que venga yo a contarles qué es ser un buen profesor de lengua, creo que lo podríamos construir entre todos. Sí, yo he enseñado, creo que las mejores experiencias, lo que puedo decir es eso, sí, yo tuve una formación de grado, digamos, la que están haciendo ustedes, en mi facultad se llama Profesorado en Lengua y Literatura Inglesa. Ahí tenemos, yo literatura nunca dicté, pero en lo que fue lenguas extranjeras he trabajado con chiquitos, con chicos en edad escolar, en secundaria, edad como ustedes y adultos. Uno también en ese momento hace una búsqueda de cuál es el grupo etario, digamos, con la edad con la que uno se siente más cómodo, más afín trabajando. Eso fue una de las búsquedas que yo tuve hasta que en definitiva después de haber pasado por todos los estadios me quedé con la enseñanza de adultos. Trabajaba mucho con los chicos con el juego y con la guitarra y cantábamos y contábamos historias, pero eso mismo se puede llegar a hacer y eso es algo que uno generalmente tiene como distorsionado, que solamente juegan los chicos, ¿no? Y jugamos todos, ¿no? A vos disfrazado hoy fue como, está bien, estabas disfrazado para jugar con chicos, pero tranquilamente podrías haber estado disfrazado para jugar conmigo.
¿no? O con adultos, ¿no? Adultos mayores, tranquilamente. Y todos, hay experiencias de, por ejemplo, trabajar con ficción o trabajar con que nos cuenten cuentos o trabajar no solamente con el trabajo de la palabra, el trabajo mecánico y la repetición, es también detectar necesidades y a partir de eso ir formando y armando las clases. Yo trabajé mucho tiempo sin textos, por ejemplo. A mí los textos generalmente me siento encasillada, me siento que me condicionan demasiado. Libros de texto. Los libros, sí, los manuales, perdón, acá por ahí es otro término que se usa, los manuales o libros de texto. Y entonces mucho tiempo diseñé mis propios materiales y fui viendo, es mucho más trabajo, pero también fueron experiencias mucho más enriquecedoras. Sí, yo últimamente, bueno, lo estáis viviendo conmigo, lo que prefiero es que sea el propio alumnado el que genere los textos y hoy día las nuevas tecnologías lo permiten mucho más de lo que podía ser hace por lo menos 5 o 10 años. Todo el mundo tenéis móviles, tenéis acceso a internet, tenéis acceso a un mundo y eso está cambiando en cierto modo la manera en la que podemos plantearnos las clases, ya dejar de ser los protagonistas nosotros como docentes y que el protagonismo pase al lado del alumnado y nosotros facilitar esa tarea de que ellos mismos construyan, porque eso ha sido un proceso que yo he pasado también, ¿no? Los libros de texto nunca me han gustado, porque nunca se pueden adaptar exactamente a tu alumnado. Yo siempre creaba mis propios materiales, etcétera, y en un curso que tenemos aquí de formación de profesores de español como lengua extranjera, que también está avalado por el Cervantes, que os animo a que hagáis cuando ya estéis en tercero o cuarto, si alguien tiene mucho interés lo puede hacer incluso ahora, se organiza todos los septiembre. En ese curso empezamos en el año 2000 con ese curso así, y yo he dado siempre lo de nuevas tecnologías de audio y vídeo usado en el aula, ¿no? Entonces yo mostraba los vídeos que yo tenía VHS, que yo no sé, yo imagino vosotros ni habíais nacido casi todavía y no los conocéis, que yo tenía que para grabar un anuncio tenía que estar horas y horas y horas y tenía que coger mi colección de anuncios, todavía los tengo, ahora los tengo digitalizados y demás, de anuncios que me podían servir a mí para mis clases, porque yo intentaba siempre adaptarlo a mi alumnado, ¿no? Y la evolución de la tecnología ha sido tal que yo ahora veo una pérdida de tiempo crear yo los materiales cuando lo que puedo hacer es crear tareas que sea el propio alumnado que cree los materiales que a ellos les interesan y que se pueda adaptar a cada uno de ellos, porque cuanto más personalices la enseñanza, más efectiva va a ser. Entonces, lo que ahora recomiendo a mi alumnado de esos 4 tipos de materiales, o lo que está creado por las editoriales en los manuales, o lo que tú creas y adaptas para tu propio alumnado, o lo que tú grabas. Vosotros me conocéis, os estoy grabando todo el rato. El grabar es una herramienta muy poderosa de aprendizaje, porque en lugar de estar corrigiendo a los alumnos, interrumpiéndoles en sus comunicaciones y demás, que eso se considera que es negativo en el proceso de aprendizaje, yo los grabo y luego les pido que ellos mismos busquen sus errores y los puedan analizar luego, porque eso es muy importante, ser consciente de los errores que cometes en una segunda lengua. Ese sería el tercer tipo de material, súper potente, tú grabar al alumnado, pero el más potente de todos es el alumnado, es el material que el propio alumnado crea. Y en ese proceso creativo, a través de haciendo obras de teatro que lo representa, o haciendo un spot publicitario, o haciendo todo tipo de textos. Hoy día tenemos unos géneros discursivos muy potentes en las nuevas redes sociales y en los nuevos medios. Y entonces yo intento sacar ese partido porque a mí me interesa que sea mi alumnado el que encuentre los temas que a ellos les interesa, porque por mucho, me ha pasado muchas veces, ¿no? Yo a lo mejor, esta canción me viene genial para enseñar y para mostrar esto, pero veía que a mi alumnado no le entusiasmaba la canción para nada. Entonces prefiero que sean ellos los que busquen la canción y aprendan de lo que a ellos les interesa, ¿no? Sí, además del grupo etario, a veces uno trae temas que no entusiasman. Otra de las cosas que a mí me gustaba también mencionar acá como para reflexionar, y ahora que me nombraste, Juan Pablo, al Instituto Cervantes. Bueno, el Instituto Cervantes es una institución sumamente importante en la difusión de la lengua española, ¿no? En todo el mundo. Cuando el Instituto Cervantes empezó a mirar hacia América de nuevo, como lo hizo Colón en su momento, pudo desembarcar, digamos, en México, donde pudo empezar a trabajar muy activamente con el tema de la enseñanza de español como lengua extranjera, con sus materiales.
pero se encontró con una gran traba en la Argentina, justamente cuando se formó un consorcio de universidades y dijeron, no, acá el Cervantes no entra. Esto te lo comenté en algún pasillo en algún momento, pero justamente fue una postura muy fuerte de las universidades que en un momento fueron solamente 15, ahora son 35 o casi la totalidad, donde, bueno, hubo un proyecto muy grande de investigación en el que se empezaron a producir materiales digamos, bien adaptados a lo que es la variedad rioplatense. Acá tenemos problemas porque la Argentina es un país muy grande y, bueno, como en España, ¿no? Hay muchas variedades. Hablamos del rioplatense porque hablamos con la sh, y no tenemos el tú, sino que tenemos el vos. Entonces, todo el sistema verbal y de conjugación es diferente. Y entonces no podíamos aceptar que nos vinieran a traer materiales donde se hablaba de tú y usaban vocabulario que no es el que usamos habitualmente allá. Y así todo, hay mucha gente que viviendo en países muy cercanos a España decide ir a estudiar a Argentina porque les gusta más la variedad de español que se habla allá o porque están más concentrados en estudios latinoamericanos, entonces también eso hace que la variedad de Latinoamérica les interese más que la que se habla en la península. Y bueno, también se generó y se formó un examen que se llama CELU, que es el certificado de español como en lengua y uso, digamos, el uso de la lengua. Y eso es algo que también Brasil generó uno en portugués que se llama CELPI-BRAS, que también lo que se hace es evaluar, no como nosotros tenemos, bueno, yo acá no conozco los exámenes, está el del Cervantes, no sé cómo tiene él. DL, algo así, el diploma. Uno más internacional que se llama CIELE. Ahí está. Todos esos se ofrecen allá en Argentina, pero está el CELU, que es bien con la variedad rioplatense, y se busca justamente ver qué es la competencia comunicativa. O sea, no se pone el acento tanto en el error gramatical o en el error sintáctico u ortográfico, sino que se evalúa si realmente la comunicación o la consigna que se les dio pudo ser lograda, digamos, si se pudo lograr ese acto de comunicación. Entonces se busca más lo que es la función, la función pragmática, digamos, usando más la pragmática. Y se ha trabajado mucho y muy bien. Yo en ese proyecto estuve trabajando lo que se llamaba turismo idiomático y todos los aspectos más relacionados con qué hace una persona que va a estudiar la lengua a un país determinado, bueno, elige algunos destinos, por qué los elige y qué aspectos culturales están involucrados también en esa decisión. Así que, bueno, fue un proyecto sumamente interesante que terminó en el 2014 y ya quedó encaminada toda la enseñanza de español, que es algo muy, muy nuevo en Argentina. Por eso también estoy acá, porque estoy en el área de español. Claro, y eso te quería comentar, sería el segundo tema que me gustaría que tratáramos. El tema de la enseñanza de lenguas, sobre todo la enseñanza del español, tiene mucho menos recorrido, tiene mucha menos trayectoria que la enseñanza del inglés, que es a nivel mundial la lengua más enseñada, más estudiada como segunda lengua y como lengua extranjera. Y eso ha hecho, lo hemos estado comentando estos días, ¿no?, que se nota una gran diferencia entre los que son entrenados para ser profesores de inglés frente a los que son entrenados para ser profesores de español. ¿Qué has notado tú en ese sentido? ¿Vale? Muy buena pregunta, gracias Juan Pablo. Sí, eso es algo que también generó, porque en las carreras tradicionales de la Facultad de Humanidades donde yo vengo, estaba lo más cercano a la enseñanza de español como lengua extranjera era la carrera de letras. O sea, los alumnos que estudiaban letras, son ustedes, salían para enseñar literatura o lengua en colegios o lengua española a chicos de la Argentina, o sea, era lengua que tenemos en la escuela siempre. Pero no estaban formados justamente para enseñar español como lengua extranjera. De hecho, a mí me pasó una vez, estaba dando clases yo de inglés en una empresa y llegó un inglés, me pidieron si no le podía dar unas clases de español. No, fue una situación totalmente desastrosa porque uno pensaba que, bueno,
transfiero, no se puede, no. Y además la lengua de uno es algo que uno da por sentado muchas cosas y nunca la sistematizó su enseñanza. Entonces, eso es lo que notábamos que empezó a faltar. O sea, los profesores de lengua, de letras, se agenciaron de la enseñanza de español como lengua extranjera sin incluir dentro de ese equipo de trabajo a los que estábamos más formados justamente en la enseñanza de lenguas extranjeras, que éramos los profesores de inglés o de francés, que es la otra carrera que está. Ahora hay también enseñanza de portugués como lengua extranjera. No estábamos incluidos. Entonces, no hacían más que cometer errores y nosotros nos quedábamos afuera mirando y criticando los errores que cometían, pero nunca nos invitaban a participar como para ver de qué forma se podía trabajar eso. Con el tiempo eso se empezó a abrir, se empezó a relajar un poco y bueno, ahora sí, estamos un poco más integrados. Pero siempre también pensando que la dificultad iba a estar primero en la palabra, enseñando mucho vocabulario, o que la dificultad, entonces pensando dónde poner el acento primero para enseñar. Y bueno, el inglés como que ya abrió un camino muy grande, si bien no es la misma lengua, pero sí hay cuestiones de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras que podría tranquilamente aplicarse a la enseñanza del español. Y en eso ahí quería yo insistir un poco, porque lo que nos interesa para esta asignatura, uno de los temas así estrellas de la lingüística es la lingüística aplicada, la aplicación de la lingüística, es decir, que se puede hacer algo en la realidad con lo que estamos estudiando, lo que hacemos en lingüística. La primera gran aplicación de la lingüística fue, y de hecho durante mucho tiempo fue sinónimo lingüística aplicada con enseñanza de lenguas extranjeras o de segundas lenguas, ¿vale? Es precisamente lo de la enseñanza de segundas lenguas. Como ha dicho Cristina, otra posible salida, que es la que la mayoría de vosotros, estudiantes españoles, no los Erasmus, porque los Erasmus, si os dedicáis, seguramente os dedicaréis a enseñar español en vuestros respectivos países, si os dedicáis a la docencia, pero la mayoría de vosotros vais a dedicar a la enseñanza de lengua y literatura española a los españoles, que ya saben, y entonces la enseñanza como primera lengua, pero ya de niveles más avanzados de lengua escrita y de lengua escrita a alto nivel, que también es otro tema que podríamos debatir porque también se hace bastante mal en nuestro país, y no sé si en Argentina tenéis una tradición de enseñanza de la lengua primera, tanto la lengua como la lingüística, como la literatura y sobre todo la lingüística, porque aquí, por lo menos en el mundo, en España, pues, los Erasmus podéis decirnos qué hacen en vuestros países, se insiste demasiado, por un lado, en aspectos que son totalmente externos y que no son tan importantes, como la ortografía, y se insiste demasiado también en cuestiones sintácticas formales, pero sin dar especial énfasis e importancia a lo que hemos vivido, por ejemplo, hoy en el MUAC, o lo que ha comentado Cristina, de la importancia de los géneros discursivos, que son los que nos organizan toda la realidad simbólica en la que vivimos. Y si se abordara la enseñanza de la lengua desde esa perspectiva y haciéndole ver a los estudiantes la importancia que tiene para ellos el poder usar la lengua en todos los registros, en todos los tipos de discursos, en todos los tipos de situaciones y el número de puertas que eso les abriría para toda su vida, es una cosa que os animo a hacer cuando seáis vosotros los futuros docentes. No os centréis tanto en las puras formas que no tienen demasiado sentido, sino centraros sobre todo en hacer funcionar la lengua para cuestiones reales y en todos los registros y en todas las situaciones que uno se encuentra en la vida y que va a necesitar la lengua, ¿no? Y luego, la tercera gran salida, la tercera rama de la lingüística aplicada es la traducción y la interpretación, que tengo entendido que tú también te has dedicado a traducir, a intérprete. Luego tenemos otras muchas, pero ya las estudiaréis en una asignatura que se llama Lingüística Aplicada en tercero, pero ya os daré algunos materiales para que tengáis una idea de todas las cosas para las que sirve la lingüística, pero ¿nos podrías profundizar un poquito más en esto de la traducción, interpretación, como la otra gran rama? Aquí, de hecho, en España tenemos carreras que son grados de traducción e interpretación. Claro. No sé si funciona igual en Argentina. Sí, yo, bueno, dentro, como les comentaba, mi título de grado es de profesora en lengua y literatura inglesa. Tenemos como opción el traductorado, cosa que yo no opté por eso, porque me parecía que la traducción no era algo que me interesara. No me gusta pasar horas frente al
como dicen ustedes, al ordenador traduciendo, pues, es algo que me aburre, pero sí hice, pero esto no lo ofrece la universidad, sino que es una formación aparte, curso de intérprete simultánea y consecutiva, las han visto en muchas conferencias o han visto películas, ¿no?, de las intérpretes que tienen acceso a mucha información y todo esto. Así fue como, bueno, trabajé mucho tiempo en conferencias como intérprete tanto simultánea y consecutiva, con o sin toma de notas. Y ahora estoy en la cátedra, en la facultad, doy clases de interpretación, es una materia anual que es a nivel introductorio, pero ya es en el 4º año de la carrera de traductores. Entonces, son alumnos que recibieron toda una formación de traductores y se encuentran en 4º año con una materia de interpretación, donde la traducción es acá, ahora. No podemos ir buscando términos ni palabras que no me salen, sino es transmisión de ideas, el sentido de las frases y poder ver dónde hay una idea y cómo esa idea se conecta con otra, y empezamos a ver también cuestiones lingüísticas de cohesión y coherencia dentro de la lengua, que ahí entra lo que yo hablo de lexicogramática, que es porque yo sigo una escuela, digamos, de lingüística de Halliday, que es de la sistémico-funcional, y ahí también, dentro de ahí está también los géneros discursivos muy bien estudiados, y bueno, justamente en las semánticas donde uno va entrando en lo que es el sentido de lo que se está diciendo y poder seguir con eso a pesar de que se nos pierdan palabras. Fíjense ustedes cuando están en un lugar muy ruidoso o en una disco o lo que sea, entienden la mitad de lo que les dice el que está hablando, pero por contacto visual, por cómo entona la última parte de la frase, decimos, me hizo una pregunta o afirmó algo o comentó algo. Así que, bueno, sí, y también en el proyecto de investigación que estoy trabajando en un área de traductología, bueno, también es como los aspectos interculturales también, bueno, como uno trabaja como intérprete cuando tenemos un expositor que es de otra cultura, pertenece a otra cultura, que generalmente es el caso, y el público generalmente pertenece a la cultura del intérprete. Entonces, ¿qué decisiones se van tomando para que el mensaje sea fiel, pero además se adapte a una cultura que es a donde está destinada el mensaje? Y los que estáis en el proyecto de lengua de signos, habéis dado cuenta que cuando además la interpretación tiene que ser a una lengua visual, la cosa se complica bastante más. Pero vamos a aprovechar que tenemos a ti, que has sido profesora durante muchos años, intérprete durante muchos años. A mí me gusta siempre hacer la broma a mis estudiantes de que, a ver, en cierto modo la humanidad, en cierto modo está condenada a que los robots nos sustituyan. Los robots cada vez están haciendo cosas más complejas y cada vez nos están ganando en casi todos los ámbitos. Hay profesiones como la de piloto de aviación o conductor de coche o de camión que van a desaparecer en cuestión de nada, ¿vale? Pero yo siempre hago la broma que nosotros los de letras tenemos la suerte de que nos vamos a dedicar a profesiones que van a ser las últimas en ser sustituidas por los robots. Entonces mi pregunta para ti, sé que es un poco injusta, pero ¿cuál crees que será sustituida después? ¿La de intérprete simultáneo o traductor incluso? Aunque ya las traducciones de Google cada vez dan más miedo porque cada vez son mejores, ¿vale? Hace unos años eran traducciones horribles, pero cada vez son mejores, y porque lo hacen todo en fuerza bruta, tienen tales cantidades de datos que lo hacen todo automáticamente sin tener que entender nada, ¿vale? Es curioso. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál de las dos profesiones, intérprete, vamos a poner intérprete porque quizás sea la más directa y más complicada, porque traductor seguro que van a ser sustituidos relativamente pronto, pero, bueno, de los últimos también, pero antes que los intérpretes simultáneos, entre interpretar y ser profesor, ¿cuál crees tú que va a tener más posibilidades de duración frente a este avance de la inteligencia artificial y esta sustitución? ¿Qué quieren? ¿Ustedes les quedan 4 años de carrera? Cambien. No, no, es mío. Es mío. Soy profesora. Porque él me hizo una pregunta, ustedes se dieron cuenta. La pregunta que me hizo estuvo sesgada, ¿no?
Estuvo cejada, Juan Pablo. Pero es cierto, no, los profesores creo que van a perdurar más en el tiempo que los intérpretes o los traductores. De hecho, en una de las conferencias que hubo no hace mucho en la universidad, en la mía, había una persona hablando y ya hay un programa que subtitula, digamos. O sea, directamente yo estoy hablando y acá abajo está apareciendo en la otra lengua. Así que bueno, sí, parece que los profesores vamos a perdurar un poco más. Cielos y tierras perecerán, pero los profesores perdurarán. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que hay la profesión de docente que hace que vaya a ser la última en ser dominada por los robots? Yo creo que hay una palabra que es creatividad. Creo que la creatividad es algo que podemos llegar a decir que sigue siendo como una condición privativa del humano. Puede ser que no, esto, ojo, que es por ignorancia tal vez que lo diga, pero el trabajo del intérprete no es creativo, simplemente uno tiene que sí encontrar la forma de interpretar, o sea, uno interpreta, pero tiene que ser principalmente fiel a un mensaje original. En cambio, los docentes tenemos que improvisar todo el tiempo. Y ojo, que siempre la improvisación está mal vista, no sé acá, pero siempre si uno tiene que decir algo de una persona dice, es un improvisado. Y eso está mal visto. Uno tiene que improvisar todo el tiempo. Si yo los miro y los veo dispersos o los veo cansados o los veo... Entonces generalmente lo que hago es cambiar mi planificación y modifico y pongo algo diferente y eso creo que ninguna máquina lo haría. Por ahí aprenderían de otra forma más aburrida y menos memorable. Entonces me estás diciendo que el mismo proceso de adaptación está mal visto. Bueno, primera salvedad, bueno, esto no sé si lo debería decir en cámara, pero hay muchos profesores que podrían ser sustituidos no por un robot, pero por ellos mismos siendo grabados, se les graba un año y ya no haría falta, ¿entendéis? Porque hay muchos profesores que dictan, a veces es el problema de, nos da nuestra propia lengua, ¿no? Dictar una clase hoy día no tiene sentido, porque si tú tienes unos apuntes, eso lo hacen mucho en Derecho, lo hacen en Humanidades, es más difícil que puedas hacer eso, ¿no? Pero en Derecho tú coges y dictas una clase y la misma clase al año siguiente, y la misma clase al año siguiente. Y que están cada vez más amarillas. Y eso... un año se graba y ese profesor se le puede jubilar ya, se le proyecta a los alumnos, pero eso no es docencia real. La docencia real es la que tú estás en interacción con el alumnado, en la que el alumnado toma protagonismo, en el que el alumnado hace cosas activas. Porque simplemente escuchar a un profesor y tomar unos apuntes no es el mejor uso que podemos tener del cerebro humano para aprender. El mejor uso que tenemos del cerebro humano es lo que hemos vivido esta mañana en el MUAC, hacer cosas creativas, actividades que te permiten tener experiencias que no vas a olvidar nunca y que te van a suponer un aprendizaje que te va a enriquecer para tener todo tipo de competencias que te van a resultar útiles en la vida, ¿no? Además, yo quería comentar una cosa, que a mí me pasa justamente en la materia de interpretación que doy la misma clase 2 veces. ¿Sí? De 10 a 12 y de 12 a 2 tengo que dar la misma clase. Cambian los alumnos y yo sigo en el mismo lugar parada esperando. Nunca me salen iguales las clases, jamás. Es bueno eso, ¿no? Pues justamente los grupos son diferentes, responden a diferentes, no, me estimulan de otra forma, me inspiran en forma diferente, entonces también lo voy adaptando a eso. Pero hay algo que a mí siempre, desde que doy clases de inglés hace muchos años, era otro docente de otra área me decía, lo que pasa es que ustedes siempre manejan una situación de mucha asimetría, de mucho poder, porque ustedes generalmente saben mucho más que sus alumnos. Pues el momento que yo hablo una lengua y mi alumno no la habla, hay un abismo de diferencia. Es interesante justamente no caer en ese autoritarismo o en esa posición de
indispensable, sino justamente aprender a bajar y a interactuar, ¿no? Porque no tiene ningún sentido yo parándome acá arriba y decir, bueno, acá yo soy mucho más poderosa que ustedes porque sé mucho más. No tiene ningún sentido, la verdad que, y ponerse a hablar en inglés para que el otro, no sé qué, si no la usa la lengua, si no hace cosas con la lengua, no va a poder nunca aprender nada. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer? Entonces hemos hecho un pequeño resumen de varios aspectos de la lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas, que es lo que nos hemos dedicado ella y yo bastante tiempo, la lingüística aplicada a la enseñanza de primeras lenguas, que si tenéis suerte y conseguís buenos trabajos como profesores de secundaria y demás, es posible que os dediquéis muchos de vosotros durante toda vuestra vida y no vais a ser sustituidos por las máquinas, no os preocupéis, va a tardar todavía un poquito más, pero os animo a que seáis de los profesores que no van a ser sustituidos nunca, ¿vale? Y la tercera salida pues sería todo lo que tiene que ver con la traducción, interpretación, que se anda un poquito más en riesgo, pero los buenos traductores de cuestiones de poesía, literatura y demás, eso también van a tardar mucho en ser sustituidos. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere plantear algo? Fernando. A ver, ¿Hay algún método establecido o alguna página o una plataforma para ser autodidacta a la hora de aprender una lengua y que no te haga falta un profesor al lado? Buena pregunta, ya quieres acabar con los profesores. ¿Tú qué opinas? ¿Hay gente que aprende sin necesitar a los profesores, aprender una segunda lengua? Sí, sí. Yo he recibido, en la época que daba clases a adolescentes, he recibido alumnos que solamente con videojuegos habían aprendido y manejaban muy bien el inglés. Y habían decidido los padres empezar porque no escribían, entonces no tenían todas las habilidades, pero manejaban la lengua oral, la manejaban perfecta. Yo no podría decirte un site o un lugar en particular donde, pero creo que con detectar temas de interés, yo voy recomendando a veces, pero yo creo que uno tiene que detectar qué interés tiene o esto no lo puedo conseguir en mi lengua materna porque no está producido, entonces lo busco en otra lengua y entonces ese interés, o hay muchas charlas que están con los subtítulos o puedo poner Netflix con subtítulos en la misma lengua, entonces voy mirando y o sea, ahí hago una escucha y una lectura, hay muchas formas. Y yo creo igualmente que lo que hay que explotar más en la clase justamente es la expresión oral y la habilidad de poder comunicar y ver y tantear y chequear a ver si uno está haciendo, porque bueno, eso es la máquina, no sé si por ahí se inventó y yo todavía no estoy enterada, en que yo hablo como alumno, ¿no? Quiero aprender a hablar italiano, ¿no? Entonces me meto y todo, que alguien me corrija o me diga si estoy realmente hablando bien italiano. Si no, el resto, yo creo que se puede. Mira, te recomiendo que mires todo lo que hay de los language savants, creo que es la palabra en francés, como los que saben muchas lenguas, y hay toda una comunidad de gente que han aprendido 10, 15 lenguas, y esos casi todos han sido autodidactas, es decir, se aprenden las lenguas, y lo que suelen decir, pues tienen muchos vídeos en YouTube y demás, que lo que hacen y hoy día con las nuevas tecnologías es mucho más fácil de lo que podía haber sido hace tiempo, es organizar su vida en intentar tener interacción en las distintas lenguas con distintos tipos de gente y van desarrollando esa capacidad en esa interacción con otra gente sobre temas que a ellos les interesa y a la otra gente le interesa. Entonces, siempre es posible, y sobre todo si tienes aptitudes lingüísticas porque tienes facilidad para las lenguas y demás, entonces seguro que te sobran los docentes, ¿vale? Yo creo que la labor buena de los docentes es lo que dijo ella antes, tú eres una persona que has podido aprender una segunda lengua, entonces sabes las dificultades que va a tener tu alumnado al pasar esas etapas y tienes que estar ahí para acompañar y ayudar. Pero en realidad, tú por ti mismo y con los medios que hay hoy día, tú podrías, entrando en contacto con hablantes nativos de la lengua o hablantes de esa lengua, en el caso de inglés, que no son nativos, pero tienen intereses comunes a los tuyos y demás, y practicando la lengua y usándola regularmente,
eres capaz de aprender tú la lengua si tienes la mínima aptitud, ¿vale? La misma mínima capacidad. Entonces, mírate eso de los language savants o los políglotas, que hay un montón de páginas por ahí donde ellos dan consejos y dicen las técnicas que usan y el tipo de ejercicios que hacen, y hay un montón de tecnología hoy día nueva que te permite hacer un montón de cosas para ir manteniendo y desarrollando esas habilidades lingüísticas sin que necesites ir a clase y sin que necesites ir a nadie detrás. Para... Ahora no me puedo acordar, mientras hablaba Juan Pablo trataba de acordarme, pero no hay caso, no me sale ahora el término. Entre Brasil y Argentina, por ejemplo, para aprender portugués y español, lo que habían era, se encontraban un brasilero, una brasilera, un argentino, y era un encuentro de 1 hora. Media hora hablaban en portugués y media hora en español. Era una de las formas. Aquí tenéis el tándem, que os he animado a hacer. Aquí tenemos el tándem en la facultad, tenéis el tándem en el SACU, yo lo he animado aquí en la clase, algunos de vosotros tenéis tándem con mis estudiantes norteamericanos. Entonces, y el enamorarse de alguien y tener que aprender la lengua de esa otra persona para poder desarrollar ese amor es la mejor manera de aprender una lengua, de verdad. Es una de las maneras, ¿vale?, efectivas de aprender una lengua, porque es cuando tienes verdadera motivación. Bueno, vamos a pasar al tema. Hemos traído un pequeño ejercicio, vamos a volver a la lectura, lo explicas y lo repartimos y ya lo harán. Bueno, explica brevemente la idea de este ejercicio y se lo pasamos. Bueno, yo me quedo acá, sigue la grabación. Bien, bueno, ahí yo había, no, la nota no. Yo les traje una actividad que habitualmente utilizo para empezar con mis trabajos de lectocomprensión. Yo les pido que no lo lean todavía, ¿sí? Ahí está. Ese es el pedido. ¿Podemos bajarlo esto para...? A ver, yo me quedo acá porque si no me salgo de... Me salgo de cuadra para ver la imagen. Eso, ahí está. Eso, ahí está, gracias. Yo les voy a pedir que se concentren, por más que no tengan el papel, se concentren en la imagen. Ay, gracias, Juan Pablo, buenísimo. ¿La ven? ¿Sí? ¿Ven qué hay ahí o no? Se fue. Ahí está. Tranquilo. ¿Alguien lo ve por ahí? Les pido que no lean nada que sea palabra, digamos. Vamos a hacer una lectura de lo visual. Primero hacemos una entrada. Ya vieron los que tienen el papel el formato, al menos el texto, y lo vieron acá también, seguramente nos va a decir que esto es ¿qué es? ¿Con qué vamos a leer? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo textual? ¿Un artículo? ¿La Biblia? No es una novela. ¿Lo vieron? Es un poema. Es un poema porque está escrito en verso. Vemos que la disposición del texto es una columnita flaquita y larga. Eso nos dice que seguramente va a haber una rima, va a haber algo que nos marque. Bien, ¿qué vemos en la imagen? Yo les pido así, ¿qué tipo de imagen es? ¿De qué puede llegar a estar ilustrando este texto? Un dragoncito. ¿Hay un dragón, algo así? ¿Hay un dragón o un monstruo X? ¿Y hay algo más? ¿Hay algún otro personaje? ¿Y una niña o un niño con una espada? Sí, que lleva una ropita y que podría llegar a ser, si lo podemos ubicar en el tiempo, no está con jeans ni zapatillas, digamos, no. Podríamos decir que está ilustrando algo, más medieval, o sea, es algo, podría ser perteneciente a ver si yo conozco alguna lucha así tan asimétrica de un animal o algo muy grande y alguien muy pequeño. ¿A qué los remite? A la Biblia, David y Goliat, bien. Por un lado, ¿alguna otra cosa que hayan ustedes visto de chicos o no tan chicos? ¿No?
¿Sí? Muchos dicen Narnia, por ejemplo, otros dicen Harry Potter, que andan volando en bichos así extraños, ¿no? Y hacen luchas extrañas por el... Es algo perteneciente a la literatura fantástica, podríamos decir. Bien, vimos un título, ¿no? Que no nos dice mucho. Galimatazo, no nos dice mucho. Bueno, ahora sí los invito a que lean el texto. Bien, lo habías dado vuelta, muy bien, muy obediente. Fíjense que esta es una traducción de un texto que escribió Lewis Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas o A través del espejo, y él escribe acerca del Jabberwocky. Es este. En la versión más nueva de Alicia en el País de las Maravillas, el Jabberwocky está personificado. No sé si se acuerdan de la última versión. No es nada. No me miren así, por favor, les pido. Léanlo.